revelado, el increíble secreto de su vida doble, lo que nadie sabía hasta hoy. Manuel se encontraba frente al espejo, ajustando su corbata como si de ello dependiera su vida. La bulliciosa Ciudad de México resonaba en sus oídos, múltiples voces entrelazándose en armonía caótica, pero en su mente solo había un eco, el inminente desastre. Abogado respetado de derechos humanos durante el día, artista atormentado por la noche. Ninguna de sus dos vidas podía cruzarse sin provocar un caos que podría destruirlo. Su mentor, don Javier, le había dicho que el arte era una forma de lucha, una voz que desafía al silencio, pero, ¿acaso estaba él dispuesto a arriesgarlo todo por ser auténtico en un mundo que premia la apariencia y la reputación? La exhibición de su obra se acercaba, un momento crucial, la culminación de años de trabajo oculto. Ahí estaban los cuadros, latiendo con las historias de quienes habían sido silenciados, pero también el miedo paralizante de lo que podría suceder si su secreto salía a la luz. La imagen de su madre, con su rostro marcado por la esperanza y el orgullo, lo acechaba. ¿Qué pensaría de él al descubrir que su hijo dedicaba sus noches a retratar la lucha de otros, no la suya? Su corazón se retorcía ante la idea de defraudarla, de convertir sus sacrificios en un eco vacío, y el viejo rival, Javier Sotelo, un abogado astuto cuya mirada fría otorgaba escalofríos, no hacía más que intensificar su angustia. Él siempre había estado al acecho, y ahora, con un pequeño pero poderoso secreto en su mano, amenazaba no solo la exhibición, sino la imagen que Manuel había construido con tanto esfuerzo. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar a Sotelo y permitir que la luz de su pasión desbordara su existencia doble? La presión se acumula, un nudo de ansiedad en su estómago que lo ahoga. Su mente, un torbellino de pensamientos. ¿Qué dirán mis colegas si descubren que un abogado destacado se arriesga a ser un artista? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno en ninguna de las dos vidas? La mente lo bombardeaba, sus manos temblaban al recordar las largas noches de desvelo, entre pinceles y papeles. Era un artista en su esencia más pura, pero las sombras del que dirán no mantenían en la cuerda floja. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exhibición llegó, y el aire en el salón era denso, la energía palpable. Las luces brillantes iluminaban su rostro, mientras su corazón palpitaba con fuerza ante la inminente revelación. Una sala repleta de críticos, colegas y curiosos estaban a punto de aventurarse en un mundo que había mantenido oculto. Pero de repente, un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos, un tamborileo de pasos que resonaba como un aviso. Manuel se detuvo, helado, el eco de sus miedos y la amenaza inminente que lo cercaba. ¿Qué haría ahora? La verdad era un monstruo que esperaba ser liberado, y él era el único que podía decidir si dejarlo salir. La sala se tornó en un mar de murmullos inquietos cuando la figura de Javier Sotelo emergió entre la multitud, como una sombra deslizándose con confianza. La mirada del hombre se posó sobre Manuel, y una oleada de nervios recorrió su columna vertebral. Era como si el rival estuviese allí solo para desmantelar todo lo que él había construido. El aire se espesó, y por un momento, el tiempo se detuvo en un instante de agonía. Manuel respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de confrontar no solo a Sotelo, sino también a sus propios miedos. La voz de don Javier resonó en su mente, un recordatorio de que el arte podía cambiar vidas, inclusive la suya. Se preparó mentalmente para salir de su caparazón de abogado pulcro y encorbatado.
Su pasión por el arte estaba a un paso de ser expuesta, y con ella, todo su ser. Sin embargo, en el fondo, una voz crítica lo asediaba, ¿y si no es suficiente? ¿Qué pasa si te descubren siendo un fraude? La duda lo golpeó con fuerza, pero la imagen de sus lienzos, llenos de historias de lucha y resistencia, lo ayudó a reafirmar su propósito. Ahora, más que nunca, necesitaba ser fuerte y auténtico, con determinación, caminó hacia el centro de la sala. Manuel sintió cómo los ojos de los presentes se centraban en él, la energía del entorno vibraba a su alrededor. Era un instante decisivo, un punto de no retorno. La decisión de revelar su verdadera cara se mezclaba con la inminente amenaza de un sometimiento por parte de Sotelo. Pero ya no podía vivir en la penumbra de su doble vida. Cuando se dirigió al escenario, notó que la multitud callaba gradualmente, expectante. Manuel se permitió unos segundos para observar las reacciones de sus colegas. Algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Nadie sabía lo que estaba a punto de desatar. Se colocó frente al micrófono, sabiendo que su voz debía ser clara. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, sintiendo que cada palabra se construía como una pincelada sobre un lienzo. He dedicado años no solo a defender los derechos humanos, sino también a expresar la lucha de aquellos que no tienen voz a través del arte. Hoy quiero compartirles mi pasión. Las reacciones fueron variadas. Algunos aplausos tímidos, rostros confundidos. Pero no era la recepción que le importaba. Era el acto de compartir, de liberar su verdad. Mientras continuaba, las palabras fluyeron como una corriente impetuosa, y con cada frase, la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. Pero en el fondo, sabía que la sombra de Sotelo no se desvanecería tan fácilmente. Las amenazas, si existían, no tardarían en hacer presencia. Aún así, había un nuevo fuego encendido dentro de él, un deseo de ser el arquitecto de su vida, no un prisionero de sus propios temores. A medida que la presentación concluía, sondeos de aplausos comienzan a llenar la sala, pero Manuel no pudo evitar fijarse en Sotelo. La expresión en su rostro era un enigma, una mezcla de asombro y desdén. Esto no ha terminado, pareció decir su mirada fría. Al finalizar su discurso, cuando se retiró del escenario, sintió un peso menos, pero la ansiedad seguía latente. Había revelado su vida, pero a un costo incierto. En el fondo, sabía que debía prepararse para la inevitable confrontación. Mientras se alejaba de los aplausos, una sensación de satisfacción se infiltró, aunque un intenso miedo comenzaba a ocupar su mente. ¿Qué vendría después? Sotelo no se quedaría de brazos cruzados, y él tendría que luchar no solo por su carrera, sino por todo lo que significa ser fiel a uno mismo. La exhibición se había convertido en un campo de batalla, y ahora Manuel debía estar listo para cualquier ataque que estuviera por venir. ¿Podría soportar la repercusión de su verdad? La presión aumentaba. Su vida en juego, su futuro en una línea de fuego. Había llegado el momento de enfrentar a Javier Sotelo, pensó, la determinación alimentando su enfoque. Pero lo que no sabía era que la verdad que había liberado traería consigo secretos inesperados que cambiarían para siempre su vida. Manuel se retiró del escenario con la adrenalina aún palpitando en su corazón. La euforia de haber compartido su verdad parecía diluirse en la tensión latente que le esperaba en la sala. Un grito en su mente lo instaba a buscar respuestas, a preguntarse qué pasaría ahora que había despojado su identidad a la vista de todos. La transformación que había impulsado con su discurso debía continuar, pero bajo la sombra de Javier Sotelo, el enfrentamiento se sentía inminente. Mientras recobraba el aliento en un rincón alejado de los aplausos, las dudas comenzaron a asediarlo nuevamente. ¿Hice lo correcto? Se cuestionó, sintiendo que la validación era necesaria. Muchos de sus colegas lo habían mirado con escepticismo, y eso le hacía temer que su nueva realidad podría ser tan frágil como un lienzo aún húmedo.
La voz de don Javier resonaba en su cabeza, un eco constante que lo instaba a dudar de su habilidad para sostener esta nueva vida, pero también había un fuego renovado que empezaba a arder en su interior. Manuel se dio cuenta de que aquella presentación había sido un acto de valentía, un llamado a descubrir su verdadero potencial. Ya no podía seguir siendo un abogado anónimo, tenía que implicarse más en el mundo del arte, donde su voz encontraría eco y resonancia, un lugar donde la autenticidad reinara. En su mente, imaginó un futuro donde su arte se pudiera combinar con su experiencia legal, donde podría defender no solo a las personas, sino también a las ideas y narrativas que su arte representaba. Se convenció en silencio de que estaba preparado para esta nueva etapa, sin embargo, el nudo en su estómago le recordaba que todavía había un peligro acechante. La presencia de Sotelo era como un ladrón que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que Manuel se sentía ahora. La duda no se había esfumado, pero había comenzado a transformarse en un impulso para prepararse para lo que vendría. Se propuso utilizar cada amenaza como una oportunidad para fortalecer su arte y su identidad. Tal vez, solo tal vez, la adversidad podría ser la catapulta hacia su éxito. Al salir del evento, Manuel respiró el aire fresco de la noche mientras se enfundaba en su chaqueta. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad, pero había algo en su interior que brillaba aún más. Decidido a no dejarse derrotar, se dirigió a su estudio. Había más por explorar, más historias por contar, y cada trazo en el lienzo se convertiría en su defensa. Era el momento de trabajar, las horas pasaban mientras las sombras danzaban en el estudio, y cada pincelada que daba le acercaba más a su visión de lo que quería ser. Al sentarse a reflexionar sobre su proceso, recordó las palabras de un mentor: el arte es un espejo. Lo que ves en él es lo que llevas dentro. Así, decidió que su próximo trabajo sería una autodiscriminación de sus propios conflictos, una manera de denunciar la dualidad que lo había acompañado tanto tiempo. Sin embargo, la sensación de ser observado lo llevó a mirar sobre su hombro. ¿Estaba Sotelo más cerca de lo que pensaba? Las preguntas ardientes que había ignorado comenzaron a cobrar vida en su mente. Sabía que no podía dejar que el miedo lo consumiera, pero la realidad era que la confrontación estaba acercándose. Esa noche, mientras su mundo interior se desbordaba en colores y formas, Manuel se sintió más cerca de su verdadero yo que nunca. Pero al mismo tiempo, un vacío le recordaba que el verdadero reto no solo consistía en sostener su nueva identidad, sino en enfrentarse a los desafíos que la verdad traería consigo. Las últimas gotas de pintura cayeron en el lienzo cuando, de repente, sonó su teléfono. Al contestar, la voz al otro lado le heló la sangre: Manuel, tenemos que hablar. Javier Sotelo está a un paso de lanzar una ofensiva que cambiará todo. Esa revelación lo dejó paralizado, como si el tiempo se detuviera nuevamente. ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? Sus decisiones anteriores se planteaban como un dilema moral crudo: ¿era suficiente luchar por su autenticidad, o debía prepararse para un enfrentamiento que podría destruirlo todo? Manuel dejó caer el teléfono sobre la mesa, sintiendo que el eco de la voz que lo había paralizado resonaba en cada rincón de su mente. La advertencia sobre Javier Sotelo se instaló como un ladrón en su conciencia, robándole el aire y llenándolo de preguntas. ¿Qué significaba esto para él? La revelación de un inminente ataque contra su persona no solo se sentía como una amenaza, sino también como un reto directo a todo lo que había comenzado a construir. Sin poder evitarlo, su mente se adentró en un laberinto de posibles enfrentamientos y estrategias. Como abogado, había pasado años meticuloso y calculador, preparando casos para proteger a sus clientes. Era el momento de aplicar esas habilidades a su propia defensa, pero el campo de batalla en el que se encontraba era diferente. Era un terreno creativo, un lienzo y no un tribunal, donde la verdad no siempre se manifestaba en hechos tangibles, sino en expresiones, colores y emociones. Con cada pincelada, Manuel comenzó a transformar su pánico en propósito.
El lienzo frente a él se convirtió en un campo de entrenamiento, donde sus inseguridades se transformarían en armas de creación. Cada trazo era un acto de resistencia, una forma de reclamar el espacio que había empezado a habitar después de haber desnudado su alma ante los demás. Estaba decidido a no permitir que el miedo definiera su narrativa. Mientras la pintura brotaba en el lienzo, la idea de incluir aspectos de su vida oculta empezó a tomar forma. Sabía que su dualidad era un punto de conflicto, y si Sotelo jugaba sus cartas de manera astuta, podría manipularlo. Sin embargo, al exponer su realidad de manera consciente, Manuel podría armarse con la verdad. Esta revelación sería su escudo y su espada, una manera de convertir su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Sin embargo, el dilema se avecinaba en la distancia. La conexión con Sotelo nunca había sido simple. Había un juego de manipulación y poder en el que el abogado había perdido el control. Cada paso que Manuel daba hacia su verdad también significaba acercarse al enfrentamiento inevitable con su enemigo. La meditación en cada trazo no solo involucraba la lucha por su libertad artística, sino también la balanza de su integridad. Mientras la pintura se secaba lentamente, Manuel comenzó a visualizar su próximo movimiento. Tenía que prepararse. No podía subestimar a Sotelo. En su mente se formó un cuadro claro: debía alejarse de la defensa pasiva y adoptar una postura activa. No iba a ser un blanco fácil. Empezó a planear la narrativa que compartiría, un relato que entrelazaría la revelación de su identidad con su arte y con el contraste de su vida profesional pasada. Un manifiesto que no solo lo defendería, sino que también lo impulsaría a hilar su nuevo camino. La sensación de urgencia se hizo palpable en el aire del estudio, como un fuego ardiente que exigía su atención. Mientras medio lienzo cobraba vida frente a él, Manuel recordó el consejo que le había dado su mentor: la verdad, aunque amarga, siempre es un faro en la tormenta. Cada pensamiento y emoción debía ser orquestado con precisión. Necesitaba ser auténtico, pero también estratégico. Así, en la penumbra de su estudio, sintió que se avecinaba una tormenta. Inspirado por ese conocimiento profundo, decidió que revelaría no solo su arte, sino también su historia, donde cada batalla psicológica daría paso a una victoria personal. Con cada latido, su determinación se fortalecía, sabiendo que su futura creación sería una declaración pública y un arma en la lucha personal que se acercaba. Y en medio de esa creación trascendental, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, iluminando la habitación. Era un grupo de artistas que querían asociarse con él. Manuel, sabemos lo que estás enfrentando. Queremos unir nuestras fuerzas y apoyarte. La oferta era inesperada, pero tenía un matiz que lo hizo dudar. ¿Acaso estaba listo para dejar atrás la soledad que había sentido en este camino? La decisión de conectar con otro se cernía sobre él como una posible salvación o una nueva trampa. ¿Estaría Manuel preparado para el riesgo de abrirse aún más, justo cuando la amenaza de Sotelo se cernía tan cerca? Manuel se quedó mirando el brillo de la pantalla del teléfono, las palabras del mensaje resonando en su interior. La oferta de colaboración era tentadora, pero el eco de la advertencia sobre Sotelo se arrastraba como una sombra. ¿Podía permitirse confiar en otros ahora? La fragilidad de su situación lo llevó a un momento de reflexión profunda sobre el significado de la conexión y el riesgo inherente en abrirse. Decidido a tomar el control, Manuel respiró hondo y apagó el teléfono. Era el momento de evaluar su situación. Había llegado a un punto crítico en su viaje personal. Por un lado, su lucha por la libertad artística y la autenticidad; por el otro, el peligro que representaba su vida en la esfera pública. La idea de formar un colectivo artístico podía parecer un refugio, pero, ¿no corría el riesgo de convertirse en un blanco colectivo? Ahora más que nunca, necesitaba claridad sobre su verdadero propósito. Regresó a su lienzo, pero esta vez no solo se trataba de plasmar colores y formas, era un proceso introspectivo. Cada trazo se convirtió en una revelación de su identidad, un diálogo entre su vida pública y su vida personal.
En cada pincelada, Manuel enfrentaba sus temores y sus esperanzas. Comprendió que la vulnerabilidad podía ser su mayor aliada en esta lucha. La autenticidad podía convertirse en su arma más poderosa contra la manipulación de Sotelo. Las ideas de colaboración comenzaron a retumbar en su mente. Se imaginó compartiendo su espacio creativo con otros artistas, tejiendo un tapiz de historias que se entrelazaban con la suya. Sin embargo, cada vez que la imagen de Sotelo se vislumbraba, un escalofrío recorría su espalda. La traición podría estar al acecho, y debía ser astuto. Manuel decidió establecer un plan meticuloso. Comenzaría a trabajar en su próxima exposición, utilizando su arte como medio de comunicación para revelar su vida doble sin exponerse completamente. Cada obra que crear sería un fragmento de su historia fluida que, al unirse, formaría un relato claro sobre su transición y su lucha interna. Y si los otros artistas querían acompañarlo en este camino, tendría que ser de manera que él pudiera mantener el control de su narrativa. Así, comenzó a esbozar ideas para una serie en la que explorara conceptos de identidad fragmentada. Con cada boceto que surgía, una chispa de esperanza encendía su pasión. Esto no sería solo una declaración sobre su vida oculta, también podría ser un testimonio para aquellos que sintieran que sus propias verdades estaban reprimidas. Mientras los días pasaban, Manuel se sumergía más en este nuevo enfoque. Cada conversación con los artistas que deseaban colaborar lo hacía reflexionar aún más sobre su propia autenticidad. ¿Y si la conexión era un espacio seguro en el que pudieran explorar juntos sus vulnerabilidades? Pero la malicia de Sotelo seguía acechando. ¿Cómo navegaría estos nuevos vínculos sin caer en un nuevo laberinto de engaños? Una tarde, mientras revisaba un boceto de su nuevo proyecto, recibió una llamada. Era un antiguo colega, un abogado que conocía al dedillo a Sotelo. La voz al otro lado de la línea era firme, parecía percibir la ansiedad en la respiración de Manuel. Sé lo que te está pasando. Hay información que necesitas. El corazón de Manuel se aceleró. La revelación podría ser clave no solo para su defensa, sino para entender el trasfondo de la situación con Sotelo. Pero, ¿a qué costo vendría esa información? Las decisiones que había tomado hasta ahora podrían llevarlo a un cruce de caminos. Mientras colgaba, se sintió en una encrucijada. Un paso hacia adelante significaría abrir la puerta a más verdades reveladas, pero también a una mayor exposición. La lucha por su autenticidad se convertía en un juego de estrategia. ¿Se arriesgaría a descubrir lo que realmente significaba enfrentarse a Sotelo, o se protegería en su mundo creado? La decisión se cernía sobre él como una nube oscura. Era hora de ir más allá de sus límites y atrapar al final de la línea. Todos los intereses en juego. El tiempo empezaba a agotarse, y la próxima jugada sería decisiva en su camino hacia el descubrimiento personal. Manuel se deslizó en su silla frente al lienzo, sintiendo el peso de una decisión monumental que pendía en el aire. La voz del abogado seguía resonando en su mente, un eco inquietante que le mantenía en un estado de alerta constante. ¿Qué secretos había ocultado Sotelo? La intriga se mezclaba con el miedo, y la pasión por su arte competía con la urgencia de protegerse. Se percató de que estaba en un punto de inflexión, uno que no solo definiría su carrera, sino su existencia misma. Los días siguientes los dedicó a su arte con el mismo fervor que un alquimista mezcla sustancias raras en busca de la piedra filosofal. Cada trazo que aplicaba al lienzo era una búsqueda de su propia verdad, un intento de destilar la esencia de su vida en formas auténticas. Pero a medida que su obra cobraba vida, la sombra de Sotelo se hacía más insistente. La idea de que podía ser un blanco de sus manipulaciones le llevaba a cuestionar la veracidad de sus propias interacciones. Cada nuevo artista que se acercaba a su trabajo era un posible reflejo de su miedo a ser traicionado. En su mente, Manuel elaboró un esquema que combinaba la creación artística con una exposición estratégica de su realidad. Cada pieza de su nueva serie llevaría consigo un atisbo de lo que él era verdaderamente, pero cuidadosamente camuflado tras capas de simbolismo.
Quería accionar su magia visual, construyendo un camino que guiara al espectador a través de su viaje sin desnudarse por completo. Esa combinación de vulnerabilidad y astucia lo hacía sentir más fuerte, como si cada obra no solo narrara una historia, sino que también armara una defensa. Una tarde, mientras pintaba lo que sería su pieza central, una mezcla de angustia y liberación comenzó a torturarlo. Así como los colores se encontraban en su paleta, así también lo hacían sus pensamientos. La revelación que su abogado había mencionado podría ser la clave para una mayor proximidad al final del camino. Era un dilema, avanzar en la búsqueda de la verdad exponiéndose al peligro o jugar seguro y mantener su vida en la penumbra. Fue durante uno de esos momentos de profunda reflexión que decidió que no podía seguir en la inacción. La artimaña de Sotelo no podría permanecer impune. Manuel comprendió que el conocimiento era también una forma de arte, eso le dio la fuerza necesaria para enfrentar no solo al abogado, sino a todo el sistema que había dejado que lo estructurara. Así que tomó una decisión, buscaría a su colega el próximo día y obtendría toda la información que le fuera posible. La hora de la acción había llegado. Pero, en su interior, una pregunta persistía: ¿podría transformar ese conocimiento en poder sin que le rebotara? Atrapado entre la búsqueda de su autenticidad y el temor a un enemigo astuto, se sintió dividido. Sin embargo, cada día que pasaba, su determinación crecía, alimentada por el deseo de ser verdaderamente visible. Al caer la noche, una idea repentina lo llevó a un punto culminante. Las piezas de su vida estaban a punto de encajar, pero necesitaría más que su arte para lograrlo. Se urgió a recordar aquellos talentos que había dejado de lado, habilidades de persuasión, la capacidad de nublar las miradas y manipular la percepción. Esa misteriosa fusión de arte y estrategia ahora formaría el núcleo de su próximo movimiento. Mientras se preparaba para cerrar su estudio, Manuel sintió que la noche traía consigo una energía cruda y cargada, como un relámpago que iluminaba la oscuridad. La llamada del abogado estaba a punto de convertirse en un catalizador. Pero el dilema venía con una incógnita aterradora: si destapaba la verdad, ¿cuál sería el costo? Atrapado en sus pensamientos, comprendía que en lo profundo de su ser, la autenticidad luchaba por emerger, lista para ser expuesta en toda su gloria o en su ruina. El horizonte de su vida se tornaba desconcertante y vasto. Solamente el tiempo diría si su decisión de abrir esa puerta lo liberaría o lo aprisionaría. La tensión se acumulaba, y tenía un presentimiento inquietante de que la respuesta a esa pregunta estaba más cerca de lo que imaginaba. Una fase se cerraba y otra emergía, y el próximo paso sería crucial. La verdad lo aguardaba, pero también los riesgos no previstos de una batalla que apenas comenzaba. Manuel despertó antes del amanecer, la oscuridad exterior aún envolviendo su habitación, pero dentro de él, la chispa del propósito brillaba con intensidad. Se sentía como si estuviera en la antesala de un viaje trascendental, listo para desenmascarar no solo la verdad de Sotelo, sino también aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos por mucho tiempo. El vínculo entre su arte y su vida comenzaba a tomar forma, convirtiéndose en un lienzo sobre el cual plasmaría su desafío. A medida que se vestía, su mente revoloteaba entre su pasado y el panorama que se presentaba ante él. Sabía que enfrentaría a su colega con solicitudes de información, y si esto deviniera en una confrontación, Manuel decidió que no sería un artista a la defensiva. En el fondo, entendía que pintar la verdad de su vida era un acto de valentía, pero también de astucia. Se dijo a sí mismo que cada pregunta planteada frente a su colega resonaría con un eco de incertidumbre y resolución. Al llegar al taller del colega, donde el aroma del óleo recién mezclado saturaba el ambiente, la tensión crecía en su pecho. La conversación inicial fue trivial, una danza de cortesía, pero en su interior, Manuel sentía las cuchillas del deseo de saber atravesando su ser. Asa se llamaba su colega, un pintor y escultor conocido por las sombras de su obra.
Curiosamente, Manuel habría confiado un secreto a Asa, su ambición por crear obras impactantes que resonaran con la gente, pero ahora le debía más que eso. Cuando finalmente Manuel se aventuró a hablar, su voz tembló ligeramente. Planteó sus inquietudes sobre Sotelo, la enigmática figura que acechaba en su mente. Asa lo miró ubicando la dinámica de poder recién establecida. Su colega, en lugar de responder directamente, comenzó a divagar por temas de traición y lealtad en el mundo del arte. Las palabras parecían un embalse, retención de información preciosa que Manuel ansiaba. Frustrado y sintiendo que la conversación se deslizaba hacia la evasión, Manuel tomó una decisión. Tenía que recalibrar su enfoque. En lugar de esperar respuestas, confrontaría a Asa de manera más astuta. La rabia contenida se transformó en habilidad, y decidió hacer una trampa emocional, sacando a relucir su vulnerabilidad como herramienta. Asa, estoy en un punto de quiebre. No solo como artista, sino como ser humano. La declaración hizo que Asa se detuviera en seco. Las miradas se entrelazaron, un intercambio lleno de posibilidades. Manuel sintió que la atmósfera se cargaba con electricidad. Ahora podía explotar ese momento en su favor. Sus palabras fluyeron con más confianza. Sotelo ha jugado con nuestro mundo, y no estoy dispuesto a ser un peón más en su juego. Estoy buscando la verdad para proteger lo que he construido. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Cada pregunta lanzada se transformaba en una pincelada certera que daba forma a un cuadro volátil. Le mostró su convicción y la necesidad de apoyarse en la verdad. La respuesta de Asa fue titubeante, pero finalmente se filtró un atisbo de información. Sotelo había estado involucrado en una red compleja que utilizaba el arte para sus propios fines oscuros. La revelación dio un giro a la conversación, las sombras comenzaron a despejarse y el costado manipulador de Sotelo se tornaba visible. Pero la pieza clave que Manuel necesitaba seguía en el aire, esperando ser capturada. Mientras una mezcla de ansiedad y adrenalina lo llenaba, una clara verdad comenzó a emerger en su mente. Estaba abriendo las puertas hacia el poder que había buscado, pero también se estaba acercando a un abismo de incertidumbres nuevas y peligrosas. La transformación de su vida artística se estaba entrelazando irremediablemente con los oscuros tortuosos de su enemigo. Al salir del taller de Asa, el viento frío de la mañana le golpeó el rostro como una advertencia. Ahora, tenía más preguntas que respuestas, pero comprendía que cada paso dado estaba acercándolo a la revelación que definiría su lucha. La encrucijada se tornaba más densa a cada instante y el propósito que lo guiaba comenzaba a tornarse claro, pero con ello, un nuevo desafío emergía. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desenterrar la verdad sin perderlo todo? Con la determinación floreciendo en su interior, Manuel sabía que la jornada apenas comenzaba y la batalla contra Sotelo se iba gestando en un campo más vasto. Sin embargo, el verdadero desafío radicaba en sí mismo y en cómo usar el conocimiento adquirido en su favor. Tras ese primer acercamiento, su mente se agolpó nuevamente de pensamientos sobre la manipulación y la estrategia. Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese necesario, pero el precio sería alto. ¿La verdad podía liberarlo, pero también podría destruirlo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y el horizonte de su vida nuevamente parecía insostenible. Manuel caminaba por las calles desiertas, el eco de sus pasos resonando en la solitaria acera. Su mente zumbaba con la revelación sobre Sotelo y el papel manipulador de su colega. El aire fresco de la mañana no lograba despejar el peso que llevaba en su pecho. Cada pieza de información que desenterraba parecía abrir nuevos agujeros en su comprensión de la realidad. De repente, era como si el mundo que conocía se deslizara bajo sus pies. Se detuvo ante un mural, una obra vibrante que representaba una lucha épica. El contraste de colores era impactante, pero lo que Manuel vio fue más allá de la estética. En esos brochazos había un reflejo de su propio conflicto. Se sintió atraído por los detalles, incluso los más oscuros, y eso lo llevó a cuestionarse, ¿quién era realmente Sotelo?
¿Qué había que descubrir detrás de esa imagen seductora que había mantenido su carrera en la cúspide? La búsqueda de la verdad se tornaba personal. Hasta ese momento, su camino había estado marcado por la búsqueda de la validación en las galerías y en su círculo profesional, pero ahora tenía un objetivo más profundo. Sin embargo, enfrentarse a Sotelo no era solo cuestión de expurgar la verdad ajena, significaba confrontar sus propios miedos y ambiciones. Se dio cuenta de que cada movimiento que realizaba debía ser calculado, debía convertirse en un estratega en este cruel juego. Decidido a no ser un peón, Manuel regresó a su estudio. La atmósfera allí era una mezcla de inspiración y caos. Lienzos en diferentes etapas de desarrollo ocupaban cada esquina, así como pinceles y tubos de pintura que parecían gritar en silencio su frustración. Miró su obra más reciente, una pieza que había titulado Reflejos de la Verdad. La imagen se asemejaba más a un espejo roto que a una representación armoniosa de la realidad. Mientras trabajaba, su mente comenzó a tejer un plan. Era el momento de integrar la información que había obtenido. Necesitaba dar un paso decisivo, reunir pruebas que sustentaran sus sospechas sobre Sotelo. Cada pincelada que aplicaba se convertía en una declaración de intenciones. Finalmente, entendió que su arte podía ser el vehículo para exteriorizar la verdad, transformando su experiencia en un catalizador poderoso. La luz del atardecer se filtró a través de la ventana, bañando el estudio en un brillo dorado que contrastaba con las sombras que se formaban en las esquinas. Era el momento de confrontar su propia oscuridad. Manuel empezó a pintar con más fervor. Cada color representaba una emoción, cada trazo una verdad no dicha. La presión de crear se convertía en liberación, pero también en un peso aplastante. ¿Qué pasaría si Sotelo se enteraba? La posibilidad de represalias lo asustaba, pero tenía que seguir adelante. Entre sus pensamientos, emergió otra pregunta inquietante: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para hacer justicia a su verdad? La idea de traicionar a su sombra personal, el artista que había sido, aquel que temía al rechazo, le llegó como un rayo. En ese momento, comprendió que el verdadero desafío radicaba en superarse a sí mismo. Al concluir la obra, un nuevo impulso recorrió su ser. Las sombras en el lienzo parecían cobrar vida, susurros cómplices que le recordaban que la lucha estaba lejos de terminar. Sintió que la verdad empezaba a formarse en su mente, pero también que cada descubrimiento sobre Sotelo lo acercaba a una confrontación inevitable. La lucha por su legado artístico estaba a punto de intensificarse y la revelación de su vínculo con Asa podría ser la chispa que encendiera la llama del conflicto. Manuel sabía que, para sostener su impulso, tendría que enfrentarse a un dilema crucial. ¿Era su valentía suficiente para desvelar la verdad que amenazaba con devorarlo todo, incluso su propia identidad como artista? Mientras se proponía solucionar un rompecabezas que lo conducía hacia un futuro incierto, una inquietante certeza lo envolvió: lo que estaba a punto de descubrir sobre Sotelo trastocaría todo lo que había dado por sentado. La lucha real comenzaba ahora. Con la luz del día desvaneciéndose y el estudio sumido en la penumbra, Manuel se sentía atrapado entre dos mundos, el de su vida como artista y el de la verdad que se cernía sobre él como una sombra ominosa. La adrenalina corría por sus venas mientras su mente procesaba lo que había descubierto. Sotelo, el hombre que había mirado con admiración, no solo había sido un mentor, debía ser desenmascarado. Esa revelación lo llenaba de una mezcla de ira y determinación. Manuel sabía que cada acción debía ser meticulosamente pensada. La evidencia que necesitaba no solo respaldaría sus sospechas, sino que también lo posicionaría en la cima de un conflicto que podría redefinir su vida. Su mente comenzó a escudriñar el pasado, buscando pistas, conexiones que no había querido ver. Mientras sus dedos se movían sobre el lienzo, la pintura se convertía en un espejo de su propia lucha interna, reflejando secretos que parecían querer salir a la luz. Decidido a no ser un espectador de su propia historia, le dedicó toda la noche a investigar.
Profundizó en registros, conversaciones grabadas y relatos de antiguos colegas que había conocido. Cada fragmento de información le permitía vislumbrar la magnitud de la manipulación de Sotelo. Al principio, fue un rompecabezas fácil de entender, pero en cuanto comenzó a encajar las piezas, se dio cuenta de que todo era más complejo de lo que pensaba. La mañana siguiente llegó con un nuevo compromiso. Manuel ya no buscaba la validación ajena, su arte sería el vehículo para exponer la verdad. La pieza que había comenzado, aún inacabada, se convertiría en su grito. Desde ese punto de vista, cada color, cada trazo, adquirió un nuevo significado. Se adentró en una experimentación audaz, usando técnicas que nunca antes se había atrevido a implementar en su trabajo. El lienzo empezó a cobrar vida, revelando una narrativa paralela a la de su búsqueda personal. Cada figura surgía con fuerza, cada línea una declaración, el arte se tornaba en su refugio y, a la vez, en su explosiva arma de confrontación. La tensión dentro de él crecía, y con ella, un sentido de propósito que antes le había eludido. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Manuel luchaba con un dilema moral que lo perseguía. ¿Era correcto desvelar los secretos de Sotelo para alcanzar su propio éxito? Sopesó la idea de que su descubrimiento podría arrastrar a la destrucción a su mentor, aquel que había apoyado su carrera. Pero la verdad de su experiencia era ineludible, como un mantra que resonaba en su mente. Aceptar la realidad, por dura que fuera, era el primer paso hacia su liberación. La batalla no solo se libraba en las galerías, sino también en su corazón. A medida que la pieza tomaba forma, el sudor de su frente y la tensión de su pecho le recordaban lo que estaba en juego. La confrontación con Sotelo no solo continuaba como una amenaza, sino que se convertía en un acto inevitable, un duelo artístico que debía ser enfrentado. La luz de la mañana se filtró por la ventana, proyectando una serie de sombras que danzaban por el suelo, como si la comunidad de secretos y verdades estuviera a punto de revelarse. Manuel sabía que su jugada debía ser calculada. Tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, debía presentar su obra al mundo. ¿Qué pasaría cuando el lienzo finalmente revelara todo lo que había ocultado? ¿Qué eco tendría su verdad en la carrera de Sotelo? Mientras las preguntas sopesaban su conciencia, un escalofrío de resolución lo recorrió. Se acercaba el momento de la verdad, y su mano temblaba ante la posibilidad de lo que estaba a punto de hacer. Mientras esas consideraciones rodeaban su mente, una gota de sudor le recordó la inminente confrontación. Un imprevisto movimiento en la puerta del estudio interrumpió su reflexión. El sonido de un golpe resonó, y, por un instante, el caos interno de Manuel se detuvo. Lo que sea que vendría detrás de esa puerta, ya no podría ser ignorado. Su vida estaba a punto de desatarse en un clímax revelador. Manuel respiró profundamente mientras la puerta se abría lentamente. La figura que entró en el estudio no era otra que Javier Sotelo, su rival, pero también un antiguo mentor cuya sombra se cernía sobre su vida. La tensión en el aire era palpable, una amalgama de miedo y desafío. Manuel había imaginado este encuentro muchas veces, pero nunca había imaginado la mezcla de rabia y determinación que sentía ahora. No iba a dejar que Sotelo opacara su verdad. Manuel, comenzó Sotelo, su voz fría como el hielo. He oído rumores sobre tu exhibición. Me parece que has decidido sacar a la luz algunos secretos que deben permanecer ocultos. La insinuación en sus palabras era clara y amenazante, un desafío abierto que encendió la chispa de la pelea dentro de Manuel. Este no era simplemente un enfrentamiento de intereses, era un choque de visiones, de realidades profundamente distintas. No tengo miedo de tu sombra, Sotelo, respondió Manuel, su voz firme y resoluta. Este arte no es solo mío. Es la voz de aquellos que has silenciado y los que han sufrido en silencio. Es hora de que la verdad salga a la luz. Las palabras brotaron de él con la fuerza de un torrente,
ya no estaba dispuesto a esconderse detrás de una vida de apariencias, ni a dejar que la intimidación de Sotelo definiera su camino. ¿Crees que la verdad te salvará? Actúas como si tu pequeña revolución artística pudiera batir a un sistema mucho más grande, dijo Sotelo, sonriendo de manera sardónica. Te haré un favor, retírate antes de que sea demasiado tarde. Pero el desafío había sido lanzado, y Manuel sintió la adrenalina subir mientras el poder de su arte y la verdad a la que se aferraba se entrelazaban en su mente. No me retiraré. Lo que no entiendes es que este arte ya tiene un vuelo propio. He aprendido a luchar no solo con palabras, sino con cada trazo de mi pincel. Manuel dio un paso adelante, acercándose a su rival con una confianza renovada. Voy a presentar mi obra y, con ella, la realidad que tú has intentado destruir. Esa decisión fue un hito, no solo se trataba de un acto de rebelión, sino también de una reclamación de pertenencia y autenticidad. La exhibición no solo revelaría su trabajo artístico, sino también los oscuros secretos de Sotelo, su manipulación en el mundo del arte. Ya no había vuelta atrás, y esa falta de opción le otorgó poder. Era como si los murales de la ciudad que tanto amaba presenciaran su transformación, su propio grito de guerra estaba empezando a tomar forma. Sotelo se inclinó hacia adelante, sus ojos mostrando una mezcla de asombro y furia contenida. Te arrepentirás de esto, Manuel. No conoces el juego en el que estás jugando, advirtió en un tono casi desafiante. Pero Manuel solo sintió un empuje interno, un fuego que ardía más fuerte ante la amenaza de su rival. Cada palabra de Sotelo lo acercaba más a su verdad, convirtiendo el miedo en combustible, veía su futuro plasmado en los lienzos que rodeaban el estudio. La visión de cada cuadro que había creado cobró forma en su mente, no solo como representaciones artísticas, sino como balas cargadas listas para dispararse. Veré quién se arrepiente al final, Javier. Este es el momento en el que el arte y la verdad se entrelazan. No puedes detener lo que está destinado a ser. El rostro de Sotelo se tornó grave, con una leve inquietud que mostraba que, en ese instante, la balanza había comenzado a inclinarse. Manuel comprendió que había dado un paso hacia la libertad y que su voz había comenzado a resonar con poder. No solo estaba luchando por su autenticidad, sino por aquellos que había representado en su obra. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones, dijo Manuel finalmente, con resuelta firmeza. Aunque el camino por delante esté lleno de sombras, el arte es una luz que no puedo apagar. Con esas palabras, el miedo se disipó y su fuego interior se avivó. La lucha no solo era por el arte o por la verdad, sino por su libertad definitiva. Manuel se despidió de Sotelo, quien quedó perplejo, incapaz de comprender la transformación que se había llevado a cabo ante sus ojos. Manuel sabía que su camino no sería fácil. Sin embargo, las sombras que antes obscurecían su vida ahora se convertían en el lienzo sobre el cual crearía su futuro. La exhibición que se avecinaba sería su declaración, su liberación. A cada paso que daba, Manuel se adentraba más en la certeza de que había convenido una verdad más poderosa que cualquier mentira, y esa verdad era su esencia como artista y como ser humano. Con nuevos colores en su paleta y un enfoque renovado hacia la vida, Manuel comenzó a planificar su gran noche. Sería la convergencia donde el arte, la verdad y su pasión se encontrarían. Sabía que, no importaba el resultado, había finalmente conquistado su miedo y reclamado su narrativa. La vida como la conocía estaba a punto de transformarse de manera irrevocable, su lucha había llegado a un clímax significativo y simbólico, un testimonio del poder del arte para cambiar realidades. La lucha real solo comenzaba, y él estaba más que preparado. Así, con su corazón firme y su espíritu renovado, Manuel se adentró en el camino hacia su verdad. Ahora sabía que no estaba solo. Su arte, su verdad, se convertirían en los protagonistas de su vida, y con cada trazo, también su historia. Finalmente, había llegado el momento de brillar. Este es el momento de mostrar su apoyo,
Así que no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos para ofrecer. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de estas transformadoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que nuestra voz suene fuerte.